Buenos días, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nancy. Usted fue la más puntual el día de hoy. De hecho, fíjense que, bueno, de Bien. todas maneras yo tenía que conectarme a las 7 porque les iba a proponer que pues, nos viéramos a las 8, digo, para que no tuvieran que madrugar, que al final, pues bueno, clase en realidad pues ya terminamos, no tenemos que admitir. Pero pues bueno, desafortunadamente pues sí tengo que, al menos yo, hacer acto de presencia desde las 7 y pues los tuve que Uy, arrastrar a ni levantarse temprano. modo. Pues sí, digo, al menos ya hoy va a ser el último. No sé si en las semanas estuvieron clases desde las 7 de la mañana, porque, Sí, toda bueno, la semana. entonces no creo que. Sí, porque es lo que pensé, como ya hoy, la próxima semana en teoría se supone que ya no tenemos, bueno, ustedes yo creo que ya no tienen ningún curso, ¿verdad? Es decir, ya no tienen clases pendientes. No, se supone que ya es de extraordinarios y cosillas así. Ah, ok. ¿Y hasta cuándo entonces empiezan el nuevo cuatrimestre? ¿En septiembre? Sí, no estoy segura si es el 17. Ah, El pues 14. Ah, les el da, 14. les dan entonces Ujú. como 2 semanas, ¿verdad? A ver, déjenme checar el calendario. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por su puntualidad. Le estaba platicando a nuestra compañera Nancy que les iba a proponer que nos viéramos un poquito más tarde el día de hoy, que al final pues es ya nada más como para despedirnos, pero pues bueno, desafortunadamente por cuestiones administrativas yo tengo que estar desde las 7 porque bueno, es el horario y los tuve que arrastrar a mis despertarse temprano. Pero bueno, entonces estábamos revisando que la próxima semana pues ya será de extraordinarios pues para los que los tengan que presentar. Luego en 15 días ya es septiembre y como hasta el 14 dicen que les van a empezar el nuevo cuatrimestre, ¿verdad? No, pues sí les dan como 2 semanas. En esas 2 semanas que como de vacaciones, ¿no hace nada? O si les hacen, no Um, sé, cursos o cosas así. bueno, se supone que en sí no tenemos algo que hacer, pero pues si alguien ya quiere tomar una certificación o algo así, pues ya. Ahí se los dan como opción, que en ese tiempo, en esas dos Ajá. semanas, alguna cosita, digo, que puedan ir perfeccionando y así, ¿verdad? Sí, así es. Qué bueno, está bien, para que se aproveche el tiempo. Este, pues, ya, no sé si se dieron cuenta, el día de ayer en la noche les pude subir sus respectivas calificaciones de sus bitácoras. Eh, yo lo quería publicar en donde tenemos el protocolo que les había establecido en el Google Classroom, pero bueno, desafortunadamente me decía que no se permitían más de 20 archivos, una cosa así. Entonces tuve que tomar la decisión de publicarlos por bloques de 5 archivos, porque bueno, es individual, cada uno de ustedes ya tiene ahí Claro. sus observaciones y demás. Eh, entonces, todavía no he sacado promedios, digo, pero no pasa del día de hoy, pues ya nada más es cuestión de hacer sumas y ahí algunos ajustes para poderles entregar su calificación final. Ya nada más es desde lo del primer parcial, el segundo y este último, y hacer ahí sus respectivas adecuaciones para poderles poner pues, su respectiva calificación. Pero bueno, ya se pueden ir más o menos dando una idea con lo que ya se les entregué del día de ayer con sus bitácoras. Y pues el día de hoy realmente nada más era, pues no sé qué hacer. Estaba pensando en ponerles una presentación, algunas imágenes, pues para que ustedes mismos ahí nada más platicar, me vayan explicando qué es lo que estamos apreciando, que en realidad, pues bueno, en teoría ya debemos de dominarlo perfectísimo, todo este tipo de temas de los tejidos, sus funciones y así. A ver, déjenme entonces irme a presentaciones. Y pues ahí ustedes me van explicando. Digo, porque esto pues ya en realidad pues nada más es interacción entre ustedes y yo, porque pues ya para calificar eso pues ya la calificación ya está. Insisto, nada más tengo que ahí hacerlas, arreglarlas. Pero, a ver, entonces presentaciones. Quiero abrir, es que no me acuerdo dónde tengo. A ver, vamos a abrir esta. Ah, bueno, pero por mientras en lo que reviso me van indicando, por favor, a ver, Nancy Saraí fue la 14, fue la primera, para irles 17, poniendo, profe. por favor. Pepe Chuy, ¿cómo Profe. está? Muy buenos días. Bien, 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 todo bien. Excelente. Siete, profe. ¿Quién, perdón?
chat. El 7. 12. Ahí voy. El 16. Ah, ok. Moisés. El 7 también. José Eduardo. Ahí. Vamos a borrar aquí. Entonces me dijeron Profe, para 16. comentarle que Andrea Ayala está teniendo problemas de conexión. ¿Quién, perdón? Andrea Ayala es de los primeros, creo que es la 4. Sí, tiene toda la razón. Es la número 4, Andrea Ayala. Le acabamos de poner. La 5, profe. Reginita, buenos días. Bienvenida. Temprano por la mañana. ¿Quién más me falta? Gracias, profe. Buenos días. Ángela también, muy buenos días. Bienvenida. ¿Quién más? El 9, profe. 9, Omar. Ok, Así es. perfecto. Bienvenido. ¿Quién más? La 12. 12, Dea Edith. Bienvenida. Vamos a revisar el chat. El 6, profe, Jonathan Alexander. Ok, aquí está, Jonathan Alexander, número 6. Perfecto. ¿Quién más me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que nada más somos nosotros. Sí, solo somos nosotros. Profe, ¿Sí? me comentó Dafne que tiene muchos problemas con el internet. Dafne. Ok, fíjense que, bueno, acabo el día de hoy, como ya es la última sesión. Digo, sí me gustaría, ¿verdad?, que estuviéramos presentes, pero, pues bueno, si les parece, el día de hoy podemos poner asistencia general, independientemente de si estén o no, que al final, pues bueno, insisto nuevamente, pues ya no tenemos clase pendiente para revisar, pero bueno, esto ya se los vamos a dar. Así que si les pueden avisar, digo, lo ideal sería que se conectaran, ¿verdad? Como adultos responsables o en este caso como estudiantes o profesionistas que están en formación. Pero si no, bueno, de todas maneras ya les acabamos de poner a todo mundo su respectiva asistencia de que pues ya el número, perdón, la semana, última semana de nuestro curso, el día 21, pues es justamente donde terminamos, acabamos. Y, a ver, estaba revisando aquí. No, esta no es. A ver, ¿cuál era? Los grupos funcionales, no. División celular, estructura celular. A ver, estructura celular. Es una imagen donde está bueno, no quiero decir tantos detalles porque quiero que ustedes me lo digan, donde se ve un cuerpo humano, que se le ven los huesos y los músculos y las vísceras, pero no me acuerdo en dónde está. A ver, aquí están, no, estos son organelos, no, no, este no va a ser. A ver, músculo esquelético, se me hace que va a ser ese. Bueno, pero entonces aquí ya les pusimos asistencia a todos. Y, a ver, músculo esquelético. Carla Pérez, admitir. Ya sé dónde va a estar. Sí, va a ser en división celular. Porque estábamos haciendo la diferenciación. Esa fue de las primeras sesiones entre células somáticas y células y los gametos. Please move this window away. A ver. Entonces cerramos esto y esto. Jaja, exacto, esta es. Vamos a copiar y le vamos a pegar. Vamos a hablar otra vez de sistema nervioso. ¿Dónde está el sistema nervioso? Aquí. Y ya sirve que le doy una repasada y ustedes mismos me van explicando. A ver, nomás déjenme terminar de arreglar aquí. ¿Dónde están los 4 tejidos fundamentales? Por aquí. Tetrápodos, vertebrados. A ver, vamos a pegarla primero. Aquí. Pegación. No, imagen, no. Mantener formato de origen, sí. Ahí está. Bueno, a ver, entonces vamos a compartir. Your screen share is paused. Ok, está bien. You share PowerPoint. Share. Qué torpe, eso no era. Tengo varios archivos de PowerPoint abiertos. Ahí está. Ya todos estamos apreciando el PowerPoint, el que dice desarrollo del sistema nervioso. Sí. Ok, perfecto. Moisés, admitir. Entonces vamos a terminar tal como empezamos.
de la primera vez que nos conocimos, que les empecé a hacer preguntas y de repente se veían todos despistadillos de que no sabíamos realmente de qué estábamos hablando. Bueno, ustedes, algunos, yo sé que no todos, o probablemente por ahí tenían deficiencias, es lo que les decía el otro día. Probablemente, bueno, yo los vi que estaban un poco torcidos, ya medio los enderecé un poquitín. Espero que toda la información que hemos estado revisando y discutiendo, pues realmente les haya quedado. A ver aquí, ¿por qué se atoró esto? ¿Sí me escuchan? Porque como que se atoró. Sí, profe, sí lo escuchamos. Ah, ok, Y bien. perfecto. A ver, pero aquí entonces, ¿por qué se me congeló? Cancelar. A ver si le ponemos New Share. Share. Pero sí se ve también el PowerPoint. Sí, también se ve. Pero aquí qué raro, ¿por qué se me congelaría? Porque no me permite. También lo vemos a usted bien, profe. Bueno, en lo que trata de reaccionar esto, vamos a hacer preguntas al aire, pero así muy generales. Ahora sí vamos a abarcar dentro de lo posible todos los temas que estuvimos revisando en las semanas anteriores, en todas nuestras sesiones. Y bueno, si no, como es costumbre de rapidín y rapidón, vámonos de preguntón. A ver, Pepe Chuy, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, profe, ¿todo bien? Perfecto, nos da muchísimo gusto que esté con todos nosotros activo tan temprano un viernes por la mañana. A ver, Pepe Chuy, por favor, vámonos con la pregunta clásica para usted de siempre y de todo el tiempo. ¿Nos puede, por favor, definir qué es un tejido? Creo que sí, profe. ¿Me permite un segundo? Por supuesto, Pepe Chuy ya sabe que tiene que estar bien listo y preparado, porque siempre le va a llover la catiusca, todo ese montón de preguntas. Espérame, profe, espérame. Quiere que aquí voy revisando, a ver, administrador de tareas, porque esto se congeló. Digo, al menos estamos comunicándonos, porque si no, Microsoft, Google Chrome, Microsoft Excel, PowerPoint. A ver, finalizar tarea. Bueno, a ver. Tejido era un conjunto de células que tienen una forma y Ok, conjunto de células. Por que ahí ya va bien. que tienen una forma y ¿qué va a ser el otro? Acuérdese de qué hacen. ¿Qué hacen esas células? Y una función específica. Ok, bueno, función O igual. específica puede ser, pero acuérdese que, a ver, ¿cuáles son? Esto va concatenado. ¿Cuáles son las características de los organismos? Habíamos definido que iban a ser tres principalmente. Por ahí, bueno, la pregunta inicial que le había hecho tiene relación con estas características fundamentales. ¿Se acuerda cuáles son las características de todos los organismos? Y share aquí y share. Bueno, para orientarlo, ya nos dijo la definición, bueno, 3/4 de la definición de un tejido, que empezamos diciendo que eran un conjunto de células. Ahí todo eso está Con la muy bien. misma forma y función. Que ese conjunto de células exactamente tienen una forma y función que son semejantes, porque acuérdese que si en un tejido tenemos células distintas, todas, cada una de ellas diferentes, haciendo cosas que nada que ver una con la otra, pues sería un caos, no habría equilibrio, no habría homeostasis, porque pues cada una estaría haciendo cosas totalmente. Imagínense que si en un epitelio, por ejemplo, en el interior de nuestro organismo tenemos neumocitos donde no deberían de estar y están secretando las sustancias surfactantes, pues estarían haciendo un caos, estarían recubriendo otras células que probablemente necesitarían tener contacto con el endotelio y sería un caos, en realidad sería un desbarajuste. Por eso esto se lo comento para que no se le olvide que un tejido tiene que tener, sí, un conjunto de células, pero ese conjunto, acuérdese que si tenemos un caldo de cultivo, pues donde hay un montón de bacterias, pues eso también es un cúmulo de células y eso no sería un tejido. Entonces, para que poderlo definir como tal, el mismo, entonces este conjunto de células tienen una forma y todas una función, se ponen de acuerdo en lo que tienen que hacer, para qué están hechas o para qué están especializadas, y entonces ahora sí, eso se conforma un tejido especializado.
Y los tejidos especializados, bueno, para que ustedes sean los que me lo estén. Muchas gracias, Pepe Chuy. Qué bueno, pues Sí. al menos ya tiene el concepto bien básico, fundamental de lo que es un tejido en los organismos o en los seres vivos. Entonces, Ya debía. sí, bueno, ya, yo creo que esta es como la séptima, octava, por ahí, ves que se lo preguntamos. Yo creo que sí, ya era justo y necesario que lo pudiera responder tal cual como era. Pero creo que ya todos estamos viendo nuevamente, ¿verdad? Ya el PowerPoint. Sí, se los compartí. New share. Sí, según yo sí. A ver, nada más déjenme copiar otra vez esta diapositiva porque esa va a ser fundamental. Tu, 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 tu. Pero sí, muchas gracias, Pepe Chuy. Déjenme pegar acá. Y la pegamos aquí. Mantener formato de origen. Aquí. Ahí está. A ver, entonces agrandamos. Ahora sí ya se ve completa la presentación. Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora sí, esto es a lo que quería llegar. Por ahí Pepe Chuy ya nos comentó en la definición de un tejido que pues era este cúmulo de células que tienen una forma y que tienen una función muy específica, muy determinada, que desempeña una función dependiendo del tejido que estemos hablando. Entonces ahora vamos a preguntarle a Omar. Omar, muy buenos días, ¿nos escucha? Bueno, buenos días. Tierra llamando a Omar, ¿tiene dificultades de conexión? Veo que Regina ya la Ayer invité. había dicho que había un huracán por su casa o algo así. Sí, de hecho por eso ha estado lloviendo en los últimos días anteriores, pero bueno, si no, se la damos por buena. Uy, pero es que también somos poquitillos. 1, 2, 3. O bueno, vamos. Daniel Velázquez también va a tener dificultades, ¿verdad? Yo creo que sí nos escucha, pero no nos va a poder responder. Ay, Regina ya apenas se está conectando. Bueno, Dea, buenos días, ¿nos escucha? Edith. Buenos días, profe, sí. Excelente, Edith, ¿cómo está? Muy buenos días. Por favor, Edith, ya por ahí Pepe Chuy nos hizo el recordatorio de la definición de un tejido. Usted, por favor, nos podría comentar, si se puede, con todos sus detalles y los tejidos de los que componen un organismo, por favor, nos lo puede recordar cuáles son estos tejidos fundamentales. Mm, el conectivo, Ok, el músculo esquelético, perfecto. el epitelial Ok. y... se me olvidó. El que vimos en el último tema. Nervioso. Exacto, el tejido nervioso. Entonces, esos son los que conforman, muchísimas gracias, Edith, los 4 tejidos fundamentales. Pero ahora, bueno, usted misma, porque somos bien poquitillos, Edith, ya nos comentó que sí, son 4. ¿Nos puede recordar cómo se clasifican entonces los tejidos conectivos, por favor? Em, Cuando son muy generales o cuando son muy particulares, ¿cómo los decimos a esos? Tejido, es Cuando una el persona es muy sencilla o simple y dices, el "Ay, Dios mío". estratificado. bueno, ahí nos está mencionando los epiteliales. O sea, sí, pero va para otro lado. En el caso de la pregunta que le estábamos haciendo era cómo se clasificaban el tejido conectivo. Pero se la doy por buena por el epitelial, que dijo que era simple y estratificado. Pero en el caso del conectivo, por ejemplo, usted mencionaba el esqueleto, bueno, por el músculo esquelético, ¿no? Pero el esqueleto, Laxo, fibroso y amorfo. ajá, Amorfo y amorfo. Edith, ¿qué tipo de tejido conectivo sería? O sea, ya es muy específico, ya le explicaron cómo se pueden encontrar, pero esos dos estarían en qué parte, en qué clasificación de tejido conectivo. Acuérdese que iban a ser 2, uno y uno, ¿cuál eran? Ah, Cuando usted se hace muy experta en un tema, ¿cómo se le dice a un profesionista que sabe mucho de un tema muy particular? ¿Es un qué? ¿O usted es una qué en la motricidad del cuerpo humano? experto, pero no. ¿Qué otra cosa? Sí, es un experto y por lo consiguiente, por su profesión, cuando es tan especial o cuando tiene esa especialidad, ¿cómo le dicen a ese tipo de personas?
que es No sé. especialista, ¿no? Ajá. Es un especialista en las articulaciones o en el movimiento o todo lo que tenga que ver con esta motricidad. Entonces, con esa lógica, si tenemos el tejido conectivo que pues tiene una acción o una función muy específica, ¿cómo les vamos a conocer ese tipo de tejidos conectivos? ¿Especializado? Ok, perfecto. Y entonces el otro, pues no especializado, ¿verdad? El que está como más No. generalista, que está ahí como pegamento, que está permitiendo que se peguen, que se unan, que estén ahí todos los tejidos en el organismo. Y ahora sí, para poderla dejar tranquilita, Edith nos puede mencionar por lo menos 2 ejemplos de tejidos conectivos especializados. Mm, Por ahí cuando mencionó el muscular, el tejido muscular, pues por ahí puede relacionarlo con un tejido conectivo especializado que está muy de la mano con el aparato locomotor. ¿Se acuerda? Es más, vea la el, imagen de aquí y usted ajá. misma dedúzcanos, explíquenos, por favor, de aquí cuáles serían tejidos conectivos especializados. Por lo menos 2. Mm, El miocardio que bombea. ¿Qué es lo que está impulsando? ¿Líquido? ¿Plasma? ¿Agua? Le ayudo, profe. O bueno, nada más sangre. ok, ya, con que nos dijera uno, así es, Edith, la sangre, exactamente. Acuérdese que hemos estado recapitulando, mencionando reiteradamente que lo íbamos a considerar como un tejido que es muy fluido y que al mismo tiempo es conectivo, especializado. Entonces, así es, ese es un ejemplo. Entonces, a ver, Pepe Chuy, que lo veo Sí, que está profe. muy activo. Entonces, ya nos mencionó Edith uno de los tejidos conectivos especializados, que sería en este caso la sangre. ¿Nos puede comentar otro, por favor? El linfático. Ok, excelente. De hecho, eso nunca se le olvidó y siempre lo decía. Tiene toda la Ya razón. sé. Es parte del aparato circulatorio. Acuérdense que, a ver, aquí hay que preguntárselo a alguien más. No, pues ya somos nada más nosotros. Bueno, vamos a dejarlo así en general porque somos poquitillos para que participemos todos. Por ahí Pepe Chuy entonces nos acaba de decir que también es cierto y está en lo correcto que otro de los tejidos conectivos especializados pues sería el sistema linfático. Entonces aquí pregunta general, ¿cuáles son los sistemas que componen el aparato circulatorio? ¿Cuáles son? El Por ahí, respiratorio. Y el circulatorio. vascular. Bueno, el vascular Bueno, sí. el vascular y el respiratorio. En el caso del aparato circulatorio, sería nada más el sistema circulatorio que dijimos que sí va a estar comprendido por qué y qué. Más bien en una sola cosa, perdón, porque tiene 3 estructuras, pero nada más es un solo órgano que quién va a estar componiendo el sistema circulatorio. La sangre. Ok, tiene implicaciones porque pues es lo que circula, El ¿verdad? corazón. Exacto, el miocardio, que dijimos que iba a tener tres tejidos o 3 capas fundamentales que iban a ser ¿cuáles? El miocardio. Ajá, Pericardio. Ajá. miocardio, pericardio y Y endocardio. endocardio. Ah, sí, exacto, así es. Esos 3 tejidos van a conformar el órgano que se encarga de hacer la sístole y la diástole, es decir, de impulsar la sangre que está en el sistema circulatorio. Pero aparte de ese, tenemos otros 2 que iban a componer el aparato circulatorio. O sea, sí, de repente, acuérdense que va a haber algunas discrepancias dependiendo de a quién le pregunten o con quién estén platicando. Sí podríamos meter dentro el sistema respiratorio, pero por eso se llama aparato respiratorio, porque está aparte, está otra cosa totalmente diferente que el corazón y que el endotelio y que todas estas cosas. Tiene relación porque necesitamos hacer el intercambio. Ahorita vamos para allá, para aclararlo, pero para nosotros, para quedar más específicos, cuando estemos hablando, acuérdense que con un organismo lo íbamos a dividir, lo íbamos a fraccionar en distintos aparatos. Entonces, por eso tenemos aparato respiratorio y aparato circulatorio. Si me meten, o sea, sí, insisto, si tienen relación uno con otro, tienen que, porque pues de ahí se están haciendo los intercambios de los gases, pero para que nos quede claro, cuando estemos hablando del aparato circulatorio, acuérdense que aparatos son el conjunto de sistemas. Entonces, ahí ya mencionaron uno que les di la pista que era el circulatorio, que tiene, básicamente estamos hablando del corazón, que es el que se encarga de impulsar todo el líquido que se encuentra en el endotelio, más específicamente la sangre. Por ahí mencionaron, nuestra compañerita Nancy, el vascular.
Exacto, ¿por qué? Porque acuérdense que estamos mencionando todas estas tuberías encargadas de que esté fluyendo estos líquidos internos, específicamente la sangre nuevamente. Entonces nos faltaría nada más un último sistema. El Ya linfático. El linfático, exacto. Entonces, el conjunto de estos sistemas, ahora sí, nuevamente conformando el concepto del aparato circulatorio. Ahora brinquémonos al aparato respiratorio. Entonces, ¿cuáles dos aparatos componen, perdón, cuáles dos sistemas compondrían el aparato circulatorio? Ahora sí, ¿cuál y cuál? Respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio, donde estamos hablando ahora sí, desde la nariz, cuando inhalamos, que estábamos hablando de la faringe y que de repente, pregunta general, ¿cómo se le llama la estructura de protección? No de los 9 cartílagos, sino nada más uno que sirve para nada más permitir el paso del aire. Epiglotis. La epiglotis, exacto. Entonces, cuando se abre, que permite el ingreso del aire atmosférico, pasa por todo lo que es la tráquea, y entonces ahora sí se bifurca en los bronquios y hasta el final para poder llegar hasta los alvéolos. Entonces, y como dijimos, aclaramos que se le iba a llamar al fenómeno del intercambio gaseoso atmosférico entre el dióxido de Hematosis. hematosis, que ocurre precisamente en los alvéolos. ¿Cuáles son las células que componen, que están conformando los alvéolos? Son dos principales. Los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Perfecto. Esos son los que recubren. Eh, El uno es de tipo 1 es recubrimiento. el que recubre. ok, ¿y el tipo 2 qué hace? ¿Qué secreta? Mucina. Es un Sustancias surfactantes. Exactamente. Que la mucina, ¿quién la está secretando que no está en los alvéolos? Las células Los caliciformes. Caliciformes, exacto, que están de recubrimiento precisamente en la tráquea, que están produciendo este moco, que pues para cuando necesitamos expulsar mediante la expectoración, o bueno, malmente dicho, gargajitos, el término es esputo, no tiene nada que ver tampoco con términos homofóbicos, sino que simple y sencillamente toda esta mucina se acumula, atrapa tanto el polvo, bacterias y demás artefactos que estén ahí impidiendo o afectando la respiración, o en este caso el fenómeno de la hematosis, y entonces ahora sí, nosotros ya los podemos expulsar mediante estas expectoraciones, y esa es su principal función, la mucina o el moco, ¿no? De manera burda lo conocemos de esa manera. Perfecto. Entonces dijimos que los sistemas que componen el aparato respiratorio, entonces ahora sí, sistema respiratorio, como estas células y todas estas estructuras especializadas para estar en contacto con el aire atmosférico, y el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando del corazón, que es el que bombea. Ahora aquí vamos a hacer una pregunta en general. ¿Cuáles son o cuántas circulaciones presenta el cuerpo humano? 2. ¿Y cuáles son? La mayor y la menor, Bueno, que sí, sería la pulmonar exacto. y la que va a todos los tejidos. No recuerdo cómo se llama. La tisular. Fíjese que es No, muy no es la creativo, pero tisular. sí, a lo mejor Es se le la... entendería, pero acuérdese que en el término clínico, científico, culto, cuando se Ah, va de manera sistémica, bueno, pues esa es la pues respuesta, ¿no? sistémica. Ajá, o sea, acuérdese del sistema o del organismo, pues es un conjunto de sistemas que tienen aparatos y demás, digo ahí para que lo vayan relacionando. Entonces sí, decíamos que cuando estamos inhalando los aires atmosféricos y ya pues se pasa por todas estas estructuras que componen ahora sí el sistema respiratorio, llegando a los alvéolos para que se produzca este intercambio y mediante el contacto con el endotelio se haga el intercambio entre el oxígeno diatómico con el dióxido de carbono, admitir. Y eso es lo que lo permite gracias al impulso que está haciendo la sístole en el miocardio para mandar la sangre a los pulmones, que estos ahora sí se oxigenen o produzca el fenómeno de la hematosis y finalmente regrese nuevamente al miocardio y ahora sí, desde ahí, que se reparta a todos y cada uno de los tejidos que componen nuestro organismo. Por lo consiguiente, así es, la respuesta es nosotros, al menos vertebrados, que tenemos un corazón tetracavitario, presentamos dos tipos de circulación que bien mencionaron. Una es la pulmonar o también la van a encontrar como la menor y la sistémica, la que le está enviando, irrigando a todo el organismo, o también la van a encontrar como circulación mayor. Entonces, hablando del sistema circulatorio y aparte, bueno, ya englobándolo todo del aparato circulatorio, ¿cómo dijimos entonces que se le iba a llamar al conducto principal, que es el encargado de irrigar a todo el organismo? Pregunta general. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se llama el conducto principal que irriga el organismo? Son las arterias. Ajá, pero hay una muy específica que hasta puede...
Exacto, la arteria aorta, que es la que sale principalmente, bueno, más bien la que sale del miocardio y tiene varias fracciones anatómicamente hablando. ¿Cuál sería la primera porción? ¿Cómo se le llama a la arteria aorta como saliente, pues, la incipiente? Ascendente, Ok, excelente. Es la ascendente y por lo consiguiente la siguiente, ¿cómo se va a llamar? bueno, medial y descendente. Principalmente vamos a hacerlo dos, ajá, para no entrar en complicaciones, porque si habla de la medial cuando hace el arquito, pues bueno, ahí también Ujú. ahí dependiendo quién le digan, pero nosotros lo vamos así sintetizar para que sea sencillo y para que no se nos olvide. La arteria aorta, número uno, pues sí, es el conducto principal, que es el que va a estar encargado de la irrigación de todos nuestros tejidos. Y como dijimos también, para recapitular, ¿cuánto es la presión a la que sale expulsada la sístole? 120 milímetros De de mercurio. mercurio. Perfecto. Y cuando se relaja, que es lo que conocemos como la diástole, ahora sí, Diástole es 80 milímetros de 80 mercurio. en milímetros. promedio, exacto, perfecto. Entonces, cuando ya sale el impulso del miocardio por esta arteria aorta, que es primera parte la ascendente, luego ya se diversifica y llega a las carótidas y demás, y cuando ya surge la descendente, se va a dividir principalmente en dos secciones, esta descendente, ¿en cuál y cuál? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se le llama a las dos secciones que dividen la aorta descendente? Ay, no Eso me se me hace acuerdo. Si está pasando por donde está el pecho y luego el Ah, abdomen. porta. No. El porta es una vena y es la que está irrigando, más bien la que está colectando desde los intestinos y lo manda a los hepatocitos, o sea, al hígado. No, ahí no tiene nada que ver con arterias. Al menos que se esté refiriéndose a que porta o que traslada la sangre oxigenada, pues bueno, ahí sí se la doy por buena. Pero no. Entonces recapitulemos. Estábamos hablando que el miocardio produce la sístole con esta alta presión, entonces es enviada por el conducto principal para empezar la irrigación, que es la arteria aorta, que vamos a dividirla en dos secciones principales anatómicas, que es la ascendente, que es la que nos lleva hasta la región cefálica, y la descendente, que es el resto del cuerpo. Entonces, dependiendo por dónde esté pasando, si estamos en el pecho o si estamos en el abdomen, ¿cómo le llamamos a la parte del pecho donde están los pulmones? O sea, no es pecho, pues, porque el término clínico Torácica. tórax, exacto. Entonces, si está pasando por el tórax, ¿cómo se le va a llamar a a esa Vena fracción? torácica. Bueno, arteria Aorta torácica. torácica, ajá, descendente torácica, y la que le sigue inmediatamente inferior, ¿cómo se le llamaría entonces? Eh, La que está aquí, en la Pélvica. pancita. Abdominal. Ajá, Visceral. no, o sea, está muy creativo todo eso, Visceral. pero otra vez, No sé. sí, así es la abdominal. Acuérdense de las Abdominal. proporciones anatómicas. Por eso siempre les he insistido, les he inculcado y espero que se les haya quedado, que váyanse de lo general a lo particular, porque de esa manera van construyendo el concepto o lo van elaborando de una manera mucho más minuciosa. Porque si de repente se quieren ir así, pum, luego, rapidísimo, digo, a veces es lo que yo he notado que luego se patina, inclusive a mí me pasa que si quiero ir muy a lo particular, mejor cuando me hacen una pregunta muy en general, pues obviamente yo respondo de la misma manera, ¿no? En el son que me toquen yo bailo, como dice el dicho. Entonces si me dicen, Así es. pues, ¿qué está viendo? No, pues un organismo. A ver, sácame de ahí, no me vas a sacar de la trinchera de que pues estamos viendo un organismo, estarán de acuerdo. Y así me dijeran, a ver, ¿qué es lo que estamos apreciando desde la mitad superior con las extremidades de este individuo? Descríbanos lo que se aprecia. Ah, bueno, pues tenemos que el esqueleto axial conformados por el cráneo y por la columna vertebral. Tenemos la cintura escapular, donde se están adosados estas dos extremos. O sea, bueno, de ellas es lo que les digo, de repente van a comenzar a construir con toda la información que ya poseen o que me gustaría que ya dominaran. Y entonces ahora sí, a partir de donde les hagan una pregunta, ese sea su caminito y, ok, pues la pregunta va enfocada a, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A los músculos. Los músculos en el organismo los vamos a encontrar principalmente en tres variantes. Digo, esto nada más es un ejemplo, ¿no? Pero y ya lo van desarrollando, lo van explicando, lo van diciendo. Por eso es tan, bueno, a mí me parece fundamental dominar la manera de pensar, de irse de lo general a lo particular. Ya si la pregunta es demasiado específica, pues ahí sí ni para dónde hacerse, ¿no? A menos que quieran hacer toda una cátedra y se vayan hasta atrás y luego lleguen al punto al que les hicieron la pregunta, por decir una tontería. ¿Qué es la estructura que protege el cráneo? Ya si quieren decir, no, que las meninges y que de las neuronas y pues, ¿para qué? ¿No? Mejor hay que contestar el encéfalo.
O si quieren decirle el cerebro y ya después aclarar, pero el cerebro pues solo es una fracción, componente del encéfalo, que toda esta estructura contenida en el cráneo, etcétera, etcétera. Hasta aquí todos en el mismo entendido, ¿todo claro? Sí, profe. Bueno, entonces estábamos hablando del miocardio y que de la aorta ascendente, descendente, que torácica, abdominal y al final, ahora sí como ahí mencionaban que las ilíacas, ¿cómo se les iban a llamar a esta bifurcación que tiene para llegar a las extremidades posteriores? Ya dijimos miocardio y luego aorta ascendente y luego descendente, dependiendo de dónde estemos hablando, si está en el tórax o en el abdomen, y cuando pasa el abdomen se bifurca en cuáles dos. Acuérdense del reflejo de espejo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la arteria aorta que se bifurca en la parte donde está la pelvis? Ya ven que se hace una Y. Oh, sí, no me acuerdo. Izquierda. Arteria ilíaca común, izquierda y derecha, que sigue siendo la aorta descendente, pero cuando acuérdense como la tráquea, es exactamente lo mismo. Si la tráquea es un conducto principal en el que se está fluyendo los aires atmosféricos, la aorta es el conducto principal por donde está fluyendo la sangre. Entonces, cuando llega a la región de la pelvis, aquí se bifurca y ahí empieza a hacerse una arteria, le llamamos ilíaca común. ¿Por qué? Porque está en la cresta ilíaca, ¿verdad? Entonces, como tenemos un reflejo de espejo, lado izquierdo y derecho, pues simple y sencillamente, como necesita irrigar ambas partes, pues se va del lado izquierdo y se va del lado derecho. Y ya de ahí pues empiezan otra vez las diversificaciones en arteriolas y luego ya vienen los capilares y finalmente recogen en los es más, esa iba a ser otra pregunta, Daniel Velázquez admitir. ¿Cómo se le llama entonces a la porción más estrecha del endotelio donde se producen los intercambios de sustancias químicas entre la sangre y los tejidos? ¿Cómo se llama el endotelio que es más pequeñito, el más fino? Pues capilar, ¿no? Exacto. Pues los capilares, no, porque los intercambios de sustancias pues no pueden ocurrir en la aorta, estarán de acuerdo, por la alta presión y porque pues ahí estaría muy difícil, estaría muy complicado controlar el flujo de las sustancias. No obstante, cuando se hacen finitos, se hacen capilares, el flujo pues ya es más reducido, ahí ya con más tranquilidad, más parsimonía y con todo el tiempo del mundo, pues ya las células están arrojando pues todos los desechos, incluidos el dióxido de carbono, y pues están agarrando pues los suministros que requieran pues para estar haciendo sus funciones y la manutención de la homeostasis en general de nuestro organismo. Entonces, eso ocurre en los capilares, a nivel capilares, y como dijimos que, pues bueno, se llaman exactamente igual cuando estamos hablando del sistema linfático. ¿Qué dijimos que era la linfa? Pregunta general. Y, ultrafiltrado del plasma. Ok, excelente, perfecto. Y entonces, hablando del plasma, ¿en qué porcentaje constituye lo que conocemos como la sangre, este tejido conectivo especializado fluido? El plasma es del 55% y el restante pues ya son las células sanguíneas. O elementos formes, también así lo podemos conocer o lo van a encontrar de esa manera. Así es, entonces la mayoría, este líquido, esta sustancia acuosa donde están diluidos los elementos formes, es decir, ergo, bueno, las células sanguíneas. ¿Cuáles dijimos entonces que iban a ser las predominantes ya hablando de las células de la sangre? Los glóbulos rojos, Que también lo que serían conocemos los como... eritrocitos. Exactamente. Que contienen qué proteína, que es la encargada de que capturan el oxígeno diatómico y también el dióxido de carbono para hacer el intercambio gaseoso en los alvéolos, conocido como hematosis. ¿Qué proteína es esta? Mm, ¿El prefijo de la sangre cuál es? ¿Y si es una globulina? Hema, Ajá. Hemo. ¿Y si es una globulina? Colo junto. ¿Y cómo se dice esa palabra? hemoglobina. Globina, exacto, perfecto. Que esta es la proteína encargada principalmente para transporte del oxígeno diatómico y el intercambio del dióxido de carbono en los eritrocitos que fluyen en el plasma, que es toda esta composición de la sangre, en el endotelio, cuando llegan a la circulación pulmonar mediante la sístole. Y como dijimos entonces que se les iban a... Ah, pues entonces ahí está sometiendo al cuerpo a una alta carga de estrés. Lo está presionando. Digo, bueno, de Me gusta repente, ese estrés, profe, me gusta ese estrés. cuando es crónico y prolongado, yo no se lo recomendaría porque va a estar activando a cada rato su sistema nervioso autónomo simpático
y pues va a estar liberando ciertas sustancias que van a estar en estrés constante todos sus tejidos. Digo, esto se lo comento como recomendación, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que de repente pues hay tiempo para todo y también hay su lugar y demás. Y pues está bien, o sea, aprovechar esas oportunidades de convivios y demás, pero cuando esto se vuelve crónico, entonces sí debe, bueno, en estos momentos digo, yo le llevo una década de ventaja y probablemente pues en su momento yo también hice mis cosas y todo, pero como recomendación, digo, tenemos que encontrar como hay que ponderar ese equilibrio entre lo que se puede y lo que se debería de cuidar uno. Y cuando se presenten las oportunidades, digo, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Eso está súper claro. Pero abusar de ellas es el problema. Acuérdense que todos los excesos son malos, inclusive hasta el agua natural que bebemos para saciar nuestra sed. Si nosotros la bebemos en exceso, también nos mata. Entonces, como dice el dicho, poco veneno no mata. Entonces ahí nada más digo, esto se lo comento nada más, ¿no? Como una recomendación, Justo. un comentario simple y sencillamente amistoso. Está bien. Pero sí, digo, pues de repente, como dice el dicho también, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena. Pero pues cuando alguien ya pasó por ese caminito, esa brecha y está medio muy pedregoso y te tropiezas constantemente y pues no está tan padre, pues bueno, está padre, te digo, está interesante también transmitir esa información. Bueno, eso desde mi experiencia, ¿verdad? Pero pues ya depende de cada quien, como dice también el dicho, pues si lo echan o no en saco roto. Pero bueno, punto y aparte, pues esperamos que se recupere pronto y que no se sienta tan mal, que al final de cuentas, pues ya esta es la última semana, hoy podría ser el último día, digo, si es que no tienen extraordinarios, ni nada raro, ni nada que tengan que saldar. Ah, profe. No. Pero bueno, ¿Y punto que le vamos algo? ajá, pero punto y aparte, para que lo celebren de que ya terminaron su tercer cuatrimestre, ya van a pasar prácticamente al cuarto, que serían si un año tiene 3 cuatrimestres, pues ya tienen un año, pues es apenas un año, sí es cierto. Bueno, desde que entraron a su carrera, me imagino que fue a finales del año pasado, ¿no? Como en septiembre, 1 o 2 Sí, meses. Sí, así tuvo que ser. Bueno, está bien. Entonces, tema aparte, estábamos comentando ¿qué eran los capilares? No, que el sistema linfático, no, del plasma, no, sí, no, ¿verdad? De la linfa, sí, la constitución de la sangre las células, la proteína que se encarga del traslado de los gases hemoglobina. atmosféricos, ajá, la hemoglobina. Ok, del sistema linfático, vamos a meternos un poquito ahí. Ya me dijeron que la linfa, pues es este ultrafiltrado del plasma. Y entonces el sistema linfático, ¿cómo se traslada? ¿También está influido por la sístole del sistema circulatorio? ¿Cómo? Sí, ¿cómo se mueve la linfa en el sistema linfático? Por... ¿Qué tienen en común? Vamos a darles unas pistas. ¿Qué tienen Es en por la común? estimulación de los ganglios linfáticos, ¿no? Por el movimiento. Exacto, se estimulan gracias al movimiento de las extremidades. Pero para ahí, allá vamos. ¿Qué tienen en común? Por eso les iba a aventar esta carta o esta pista. ¿Qué tienen en común las venas y el sistema linfático? ¿Se acuerdan? ¿Qué Que no tienen estructuras? válvulas antirretorno. O sí, pero al revés, lo contrario. Tienen válvulas antirretorno. Sí, que tienen. Las únicas que no lo presentan, pues son las que tienen alta presión, ¿verdad? En el caso de las arterias, que, bueno, pues ahí obviamente por gracias a la sístole o la presión arterial, no requieren válvulas antirretorno, sino imagínense, sería mucha fricción, sería un gasto cardíaco todavía mucho más importante y más severo. Entonces, no, las únicas que presentan válvulas antirretorno son precisamente las venas, porque ya tienen una presión menor, ya están totalmente desgastadas, bueno, la palabra no es desgastada, más bien desacelerada o ya perdió impulso, ya no tiene la misma cinética que cuando salió desde la sístole. Por lo consiguiente, ahora sí, el endotelio tiene estas estructuritas que son, pues sí, prácticamente válvulas antirretorno para evitar que el flujo venga en sentido contrario. ¿Por qué? Porque ya perdió esa cinética, ese impulso. Entonces, como la está arrojando hacia allá donde tiene que llegar, como dijimos que se le iba a llamar a la vena que se encarga de regresar la sangre al miocardio. Se llama vena cava inferior. Ajá, cuando Superior. estamos excavando, pues cavas, ¿no? Entonces la vena cava inferior y superior, porque acuérdense que la parte superior, que está toda la encefálica, si las carótidas llevan la sangre oxigenada, ¿cómo se llaman las que llevan la sangre desoxigenada? Mm, Empieza con Y. ¿cómo? Yugular. Exacto.
Están tanto aquí en la parte del cuello, las que traen la sangre oxigenada son carótidas y las que traen la sangre carboxigenada son las yugulares. Entonces esas colectan y desembocan en la vena cava superior y las de la parte inferior, ya que pasaron por el hígado, ahora sí, como usted decía, la vena porta y ya las envían a la vena cava inferior. Entonces las dos llegan a la misma aurícula, que sería en este caso la derecha, para pasar ahora sí pues al ventrículo y comenzar la circulación pulmonar. Admitir. Pero ¿por qué estábamos haciendo esto? La linfa. La otra pregunta de la linfa. Entonces, cuando pasan por todos los intestinos y están ahí captando estos lípidos de alto peso molecular, ¿cómo dijimos que se le iba a llamar a esos lípidos que traslada la linfa o el sistema linfático? ¿Cuál es la unidad de medida de peso para nosotros? Sistema métrico internacional. Kilos. El kilo, ajá. Digo, no es con K de kilo o K de kiosco, sino con Q de queso, ¿verdad? El kilo para no confundirnos y cuando lo lean o cuando lo escriban y demás, pues estemos enterados todos y en el mismo entendido que cuando hablamos de kilo con Q de queso, estamos hablando de los lípidos de alto peso molecular que obviamente el endotelio, es decir, la sangre, no puede trasladar. Entonces, pues tenemos esta estructura de soporte, este tejido conectivo especializado, como bien nos decía Pepe Chuy, que es la linfa, que es el encargado de estar trasladando estas moléculas, estas sustancias, estos lípidos muy pesados, conocidos como kilo. Entonces, los conductos que están conectando estas vísceras que colectan estas sustancias de alto peso molecular, estos lípidos, ergo específicamente el kilo, ¿cómo dijimos que se les iban a llamar a esos conductos de la linfa? Eran nódulos linfáticos, eran... Bueno, esos son los nuditos. Ajá. Continúe, perdón, discúlpeme. Ya no me olvidó el resto. Ok, nódulos. Ay, Vámonos desde los los nuditos. capilares hasta lo complejo, pero esto no tiene nada que ver. O sea, bueno, sí, porque pertenecen al sistema linfático, pero los conductos que ayudan a trasladar los lípidos tanto de hecho al hígado, tienen que llegar al hígado para ser procesados, por eso no están conectados con la vena porta, obviamente, porque no pueden meter la grasa ahí, sino que la tienen que mandar directamente conectándola con ¿cuál dijimos que iba a ser la glándula más grande del cuerpo humano? Es el hígado. Ajá, exacto, es el hígado. Entonces el hígado, como es la glándula más grande, pues tiene conductos, tiene conexiones por todos lados. Por ejemplo, en el caso del endotelio, que es la vena porta, en el caso del sistema linfático, son estos conductos, que algunos hasta me lo pusieron que supuestamente trasladan leche, cuando no tiene nada que ver. ¿No les da una pista a eso de la leche? ¿Cómo le decimos a la leche cuando estamos en etapa postnatal, recién naciditos, que somos qué? Calostro. Se le llama calostro a la leche. Así. Bueno, son las sustancias implicadas que están involucradas en la alimentación, en este caso cuando éramos recién neonatos. Pero la leche, cuando estamos bebiendo leche, ¿cómo nos dicen cuando estamos en esa etapa? Amamantando, que estamos... Bueno, sí, mamantando, ¿qué? Leche, ¿no? Por lo tanto, somos lactantes. Estamos lactando. Ajá. Bueno, las mamás lactan, nosotros somos lactantes. Entonces, si esos conductos que no conducen leche, pero que tienen relación con esa palabra, entonces, ¿cómo se iban a llamar? ¿Que están trasladando el kilo? ¿Conductos qué? ¿De la linfa? Lactíferos. Exacto, así es. Entonces, todo esto lo estamos recapitulando para que no se les olvide, que por eso les insisto, oiga, que alguien les llegue a hacer la pregunta, que ¿cuáles son los conductos lactíferos? ¿Cómo contesta todo buen biólogo? Pues depende, ¿verdad? Exacto, ¿de qué me estás hablando? Si de un lactante con su mamá que cuando succiona el pezón y que tiene conductos que trasladan la leche materna, o estás hablando del sistema linfático. No, pues del sistema linfático. Ok, entonces ahora sí nos enfocamos y ahí empezamos a explicar que entonces son estas sustancias de alto peso molecular, estos lípidos llamados kilo. Y ya se pueden explayar todo lo que quieran, pero por eso es importante siempre aclarar de qué estamos hablando. Por eso depende, todo depende, porque si la pregunta es muy general y más con todo esto hablando del organismo que tiene muchas sinonimias y que de repente otras cosas, por ejemplo, si les dijeran, ¿qué es la epífisis? ¿Qué me van a decir? ¿Qué es la epífisis? Ajá. Pues bueno, es la parte, bueno, es una parte de un hueso La glándula que largo. secreta hormonas.
Exacto, entonces depende de qué estemos hablando, ¿verdad? Yo esperaba que me dijeran, depende. Si está hablando del sistema nervioso o si está hablando de la anatomía de los huesos. Entonces, ya que aclaramos eso, estamos hablando del sistema nervioso, como nuestra compañera Ángela. Entonces, ahora sí, la sinonimia de la epífisis, ¿de qué otra manera le vamos a conocer a esa del tercer ojo? ¿La glándula qué? Pituitaria. Pituitaria. Pineal. Ah, Ajá. eso, pineal. Ah, sí es cierto, la pineal. La pineal, ¿verdad? Que es la epífisis, ¿por qué? Porque se encuentra en la parte superior comparándola con la que se encuentra en la parte inferior, que entonces la inferior, como dijimos que la íbamos a conocer, del sistema nervioso. Esa de hipófisis. Bueno, ya sus dos secciones, adeno, y la otra sería la que está más pegada al encéfalo, Neurohipófisis. neurohipófisis, y las dos conforman ¿cuál glándula? La... Nada más quítenle el prefijo, adeno y neuro, ¿cómo se llama? Hipófisis. Hipófisis, exacto, porque si lo comparamos con la que se encuentra por arriba, por eso de ahí para que relacionen sus estructuras anatómicas, estamos hablando del encéfalo, hagan de cuenta que, bueno, imaginándolo, bueno, es que no tengo la imagen aquí, ¿o sí? Bueno, para rápido, el caso es que si hacemos un corte sagital que se ve en izquierdo y derecho, en la parte de hasta arriba se va a encontrar la epífisis y en la parte del medio, pues el hipotálamo y abajo del hipotálamo, pues la hipófisis. Entonces, todo esto se explica porque si alguien les preguntara, a ver, platíquenos, díganos, explíquenos qué es la epífisis. Entonces, ahora sí, acuérdense luego para hacer sinapsis. A ver, depende. ¿Cómo que depende? ¿Cómo que no sabes? No, a ver, pero usted dígame, explíqueme de qué está hablando. A ver si está hablando del sistema nervioso o si está hablando de la anatomía de los huesos, que entonces sí, que ya la diáfisis, metáfisis y la epífisis. Entonces ahí pues ya van a... Por eso lo que me interesa que estén así bien vivos y truchas y que no se les olvide que manejen la información a este grado y a este nivel de que cuando les hagan cuestiones, ustedes inmediatamente relacionen, a ver, si no los especifican o si no les aclaran el momento cuando les están aventando la cuestión, entonces ustedes, para que estén bien truchas, entonces le hagan... Por eso, de repente parece que es tonto decir depende, porque dicen, no sabes. No, al contrario, te estoy indicando que me aclares, me especifiques de qué me estás hablando. O sea, te estoy dando la oportunidad de que reformules tu pregunta para poderte dar la información que me estás buscando o que me estás pidiendo, solicitando. Digo, esto nada más como una estrategia, no más porque como siempre he estado en debates y en presentaciones de tesis y cosas así, son estrategias que funcionan porque de esa manera no te sacan de la trinchera. O sea, por más que quieran atacarte de Ahora te que... ponen la soga en el cuello. No te pones la soga en el cuello tú solo. Exactamente, o sea, inclusive, bueno, son estrategias que se utilizan mucho en debates académicos, inclusive en política y cositas así, porque es declamación al final de cuentas, o sea, tener la capacidad de expresar tus ideas. De hecho, me parece que ustedes el próximo cuatrimestre, no sé, digo, otra noticia, fíjense, ya la maestra Maritza, no sé si ya se habrán enterado, Sí, Ya ya no no es la es. coordinadora. pero, o sea, otra vez ya declinó a alguien más. No sé si, bueno, no sé, no tengo injerencia ni tampoco sé qué está pasando ahí. Pero como que no les está gustando lo que hacen cuando llegan, o no sé lo que les dirá. Pero bueno, Desde esto, que nos metimos a la escuela van 5 coordinadores. en serio, entonces, bueno, digo, yo entré cuando estaba Carmen, ¿verdad? Carmen Palacios. Pero después ya, pues, declinó y luego ya llegó, bueno, estuvo la doctora Alina y también, bueno, ella, pues, obviamente era temporal porque, pues, tiene otras que fungir de otras maneras y funciones y demás. Y después, bueno, pues, eligieron a Maritza y hace que ayer, de hecho, yo me enteré apenas ayer, Sí, fue que ayer. pues tampoco ya no quiere estar ahí y ya metieron a alguien más que no sé quién es. Se supone, digo, lo comento, todo esto sale a colación porque la maestra Maritza, pues a mí ya me había otorgado que nos íbamos a volver a ver en metodología de la investigación, donde me los iba a traer así, porque ahí vamos a discutir temas académicos. Pero con estos cambios otra vez, no sé, digo, esperemos que se respete pues ese establecimiento ya de las asignaturas que nos habían dicho, que previamente la maestra Maritza pues había hecho. Esperemos que sí, si no, bueno, pues no sé, ya les tocará a alguien más que les tenga que capacitar con respecto a, digo, porque eso en realidad pues es más mi fuerte, todo lo que tenga que ver con lo académico, la preparación, la discusión, preparación de tesis, la redacción y todo eso, digo, pues como científico. No es que no me gusten estos temas, al contrario, pues ustedes ven cómo me explayo y demás. Pero en cuanto a los debates, eso siempre me ha gustado como mantener mi posición, siempre me ha gustado leer a los filósofos clásicos, cómo declamaban lo que es la hipótesis, la antítesis y la síntesis. Por eso siempre les decía, váyanse de lo general, o les sigo insistiendo y lo seguiré haciendo,
que no se vayan luego a lo particular, dependiendo de la pregunta. Si ya es muy específica, pues la información y respuesta que se está esperando, pues es muy específica igualmente. Acuérdense de que dependiendo del son que les toquen, pues ustedes van a estar bailando salsa, ¿no? O van a estar bailando lo que les guste, dependiendo de lo que escuchen. Entonces, de la misma lógica y de la misma forma, pues en las discusiones académicas, me gusta mucho, bueno, porque desde siempre en la historia, pues nuestros ancestros latinos o grecolatinos, siempre tuvieron, como no había televisión y no había internet, pues tenían que discutir entre ellos temas de este tipo, de esta naturaleza o de esta índole, ¿no? De esta temática que de teología, que si la existencia de una entidad superior, que si el alma, que si esto y el otro, que si los animales piensan. Entonces, de esa manera, los filósofos tenían sus hipótesis, otros tenían sus antítesis, ponían sus argumentos y al final se hacía una síntesis. Bueno, todo esto es clase de metodología, ¿verdad? Pero bueno, nada más ahí les estaba comentando, surgió por lo del comentario de la maestra Maritza. Ojalá esperemos que sí, que se mantenga lo que ya se había establecido y que no hagan cambios otra vez. Digo, bueno, eso esperaría yo, ¿no? Que si recién llego a un lugar no voy a estar haciendo cambios luego, sino primero voy a ver cómo está la cosa y luego ya empezó ahí a meter mano. Pero bueno, ese soy yo, ¿no? Los demás, quién sabe. Pero bueno, entonces eso nada más era un aviso. Y estábamos hablando que lo del kilo, que bueno, que siempre váyanse de lo general, la epífisis, que dependiendo de qué estemos hablando y demás, ¿no? Entonces, recapitulando, hablando del sistema esquelético, ¿en cuál y cuáles dos se van a conformar principalmente el sistema esquelético? Axial y appendicular. Excelente, así es. ¿Y el axial va a tener dos principalmente estructuras esqueléticas? ¿Cómo, perdón? El sistema esquelético axial, ¿en qué se compone? Bueno, es de la columna vertebral, Y, es el cráneo, exacto, es el esternón y ya. Las costillas. la caja torácica, ¿verdad? Y costillas. Excelente. ¿Y cuántas costillas dijimos que tenemos en el cuerpo humano? 24, son 12 Izquierda y pares. derecha, ¿verdad? Ajá. Ujú. Excelente. ¿Y cuántas vértebras en un organismo adulto? 36. Ah, canijo. ¿Vértebras? Ah, no. No, es 31. Cuando somos recién nacidos tenemos 33. Cuando somos adultos ya formados, ¿cuántas tendríamos? Hagamos la cuenta, a ver. ¿Cuántas cervicales tenemos? Vértebras, no estamos hablando de nervios. Ok, exacto, 7. ¿Cuántas torácicas? Son 12. 12. Ok, perfecto. Entonces hagamos la cuenta. 7 más 12, 19, ¿verdad? Luego, ¿cuántas lumbares tenemos? 5. Y entonces 5. 19 más 5, 24, ¿verdad? Y de la lumbar dijimos que íbamos a sintetizar otras dos estructuras principales, que era ¿cuál y cuál? 5 sacras y una costilla. Bueno, cuando somos bebés, ajá, pero ya adultos se fusionan completamente y entonces nada más vamos a considerar el sacro y el coxis, ¿verdad? Ya fusionaditos. O sea, bueno, sacro y acá coxis. Entonces 24 más 2, ¿cuánto da? 26. Exacto. 26. Entonces 26 estructuras. Claro, si ya nos queremos enfocar antes de que se fusionen, pues son 33 en total. Pero cuando ya estamos hablando de un organismo formado adulto, que ya no tiene que fusionarse absolutamente nada del sistema esquelético, estamos hablando de 26 en total, que ya hicimos la cuenta. Entonces, en la columna vertebral y junto con el cráneo, protegen ¿qué cosa? La médula espinal. ¿Qué protege la médula? Perdón, ¿quién protege la médula espinal? Las vértebras. La columna vertebral. Ajá, bueno, sí está bien, pero en conjunto, pues le conocemos como columna vertebral. Y entonces, ¿quién protege al encéfalo? El cráneo. El cráneo. Exacto. Y en total, ¿cuántos nervios tenemos en el organismo humano, independientemente de si son somáticos o autónomos? Ay, estábamos. Fíjense, es una. 40. Sí, para que no se les olvide, no sé si sea una buena referencia, pero ¿cuántos desaparecieron en Ayotzinapa? El 23. Más 20. ¿Cuántos en total? 43. Exacto. Digo, es una referencia un poco medio Perdón. negra, oscura, lúgubre, digo, para que no se les olvide también, porque de repente cuando aprendemos cosas nuevas y le estamos imprimiendo una emoción, tampoco se les va a olvidar. Y más, por ejemplo, a ustedes, a las mujeres, que tienen más esa facilidad como de ligar una emoción con un pensamiento. Entonces, eso también es bueno, la asociación cognitiva es algo que ya sabes y lo relacionas con algo nuevo, pero la asociación emocional es algo que no sabes y lo relacionas con una emoción. Entonces, bueno, esa es otra parte, esa es otra estrategia de aprendizaje. Digo, yo no la domino muy bien, pero en el caso de las mujeres yo creo que sí les funciona más.
Por eso yo creo que no se les va a olvidar nunca más eso de los 43 desaparecidos. Si lo comparan con los, digo, no sé si es una buena referencia, insisto, tal vez no, es imprudente, pero bueno, como estrategia y que no se les olvide, 43 nervios son aquellos que inervan pues todo el organismo humano, comparándolo, bueno, con estos estudiantes que desaparecieron, ¿verdad? Pero bueno, tema aparte, punto y aparte. Así es, y entonces de esos 43, ¿cuántos son raquídeos? Es más, para empezar, ¿dónde se conectan los nervios raquídeos? En el encéfalo. Esos serían los craneales. No, Ay. los raquídeos. Los raquídeos son lo de los plexos, ¿no? Bueno, pueden formar No. plexos cuando estamos hablando del somático. Acuérdese que por ahí, para allá vamos, para allá vamos. Sí, los nervios raquídeos son somáticos porque dijimos, aclaramos. A ver, ¿cuáles son los dos tipos de neuronas que nos íbamos a encontrar en el sistema nervioso periférico? Eran las interneuronas. Bueno, esas conectan y están en sistema nervioso central. Siempre van a estar ahí. No, las del periférico Oh. solo son dos. Las que sienten, que se iban a llamar ¿cómo? Las deferentes y eferentes. Exacto. Ajá. Solamente esas dos, no hay más. Y esas van a estar conectándose en los nervios raquídeos. Y la pregunta era, ¿dónde se conectan los nervios raquídeos? Si no es en el encéfalo, entonces ¿dónde va a ser? En la médula espinal. Exacto, en la médula espinal. Y cuando tenemos los ganglios nerviosos, acuérdense que, no sé si lo recuerden, pero los somáticos son mucho más grandes, tienen que serlo, para sentir los estímulos externos y después emitir una respuesta en consecuencia. Pero los ganglios autónomos o automáticos o vegetativos, porque sí lo van a encontrar con todos estos nombres y sinonimias en la literatura o dependiendo con quién estén platicando, son de menor tamaño y dependiendo de cuál sistema autónomo estemos hablando, que dividimos en dos, ¿cuál y cuál? El sistema nervioso autónomo. Simpático y parasimpático. Exacto. Y el sistema nervioso autónomo simpático, dijimos que tenía ganglios nerviosos ubicados al lado de la columna vertebral que reciben el nombre de... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se le llaman los ganglios del sistema nervioso autónomo simpático? Los que se encuentran a un ladito de la columna vertebral. Parasimpáticos. No, No, para vertebrales. Exacto, que están a un lado de, entonces es paravertebral Vertebrales. del sistema nervioso simpático. Igual que los músculos que están al lado de las vértebras, para que no se olvide. Paravertebrales, exacto. Y entonces Así es. los ganglios que están más alejados, que también son del simpático, pero que están antes de la columna vertebral, ¿cómo les vamos a llamar esos ganglios? Era algo así como subvertebrales o algo así que está antes. Exacto. ¿Cómo decimos el prefijo de antes de? Por ejemplo, precedente. Si el prefijo es pre, pues De vertebrales. Exacto. Entonces los ganglios que están antes de la columna son prevertebrales y los que se encuentran a un lado justamente son paravertebrales. Y los dos pertenecen al sistema nervioso autónomo simpático. Entonces, el parasimpático, aclaramos que hace todo lo contrario a lo que ejecuta el simpático, que normalmente está relacionado con las respuestas inducidas por el estrés, que ya sea de lucha o huye. Entonces, el parasimpático, digamos, es su contraposición, su antónimo, lo contrario, pues para mantener los niveles estables. Entonces, ahora hablemos un poquito de neurotransmisores. ¿Cómo dijimos que iba a ser el canónico, el que no tiene nada que ver con el estrés o de preferencia no se activa con el estrés, pero que es un activador del potencial de membrana? O sea, ¿es un excitatorio? ¿El cortisol? No, acetilcolina. Es exacto, es el acetilcolina. Acuérdense del neurotransmisor por excelencia, el canónico excitatorio que no tiene que ver con el estrés. Entonces, ahora hablando de su antagonista, de lo contrario, del antónimo, entonces... La adrenalina y noradrenalina. No, esos también son excitatorios. GABO. GABO, pero feminizado, ¿cómo dijimos que se iba a llamar? GABA. Ácido Gamma. Aminobutírico. Aminobutírico, exacto, que ese también es nuestro canónico por excelencia, que es el neurotransmisor inhibitorio. ¿Por qué razón? Porque no permite la despolarización de la membrana en el fenómeno de la sinapsis, en el intercambio de estos iones, que ya conocemos perfectamente bien. Recapitulando, entonces sí, lo que mencionaron de adrenalina y noradrenalina, pues tiene más que ver con el estrés, que es lo que activa principalmente el sistema nervioso autónomo simpático. Pero cuando estamos estables, que estamos ecuánimes, tranquilos, equilibrados, el que es excitatorio por excelencia es la acetilcolina. Y por lo consiguiente, el inhibidor
o sea, es el que no permite la despolarización de la membrana, pues entonces ese es La GABA GABA. feminizada, que sería GABA, ¿verdad? Que son sus siglas en inglés. Gabriela. La Bueno, pues la Gabriela. Gabriela GABA y para nosotros que es el ácido gamma-aminobutírico. Exacto, así es. Entonces, ya metiéndonos un poquito más específico, ¿cuáles son los 3 tipos de comunicación que nos vamos a encontrar en los axones terminales de las neuronas? Axón, 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 dendrita, dendrita, axón, soma. Y axón cuerpo, exacto, excelente. Y entonces, ¿cómo se le llama a todas esas células de soporte y de mantenimiento que ayudan al sistema nervioso? de soporte. O sea, ¿Cómo? sí, pero acuérdense otra vez con la analogía de las Fórmula 1, de las carreras, que tienen el piloto y el carro y cuando llega al servicio y que todo el equipo que tiene ahí para que esté al pendiente. En el caso de los tejidos del sistema nervioso, específicamente, las neuronas tienen a células de soporte, de ayuda, que las mantienen en las condiciones y las están cuidando para que funcionen. Las vainas de mielina y los Ajá, oligodendrocitos, ok, ¿eso se exacto, refiere? exactamente, pero antes de llegar al nombre particular de estas células y de su función tan específica, en general, ¿cómo le conocemos a toda esta tripulación del sistema nervioso que sirve de mantenimiento? ¿Neuro qué? Neurotransmisores. Esas son las sustancias químicas que estuvimos No. platicando que activan o desactivan la despolarización de la membrana. No, Mm, neuro es el prefijo. ¿Cómo se dice pegamento en inglés? Glue. Ajá, ¿neuro qué entonces sería? Neuroglia. Exacto. Yo creo que ya no se les olvida porque pues ese es glue, ajá, neuroglue y ya. Bueno, en este caso para que hagan la asociación y no se les olvide. Pero la neuroglía es el nombre que recibe a todas estas células que están ahí apoyando, ayudando, manteniendo y que todo esté funcionando en el sistema nervioso. Entonces, ahora sí, independientemente si estamos hablando del periférico o si estamos hablando del central, por ahí mencionaron, ok, los oligodendrocitos, ¿ellos en dónde se van a encontrar? En el sistema periférico. Bueno, sistema nervioso ¿Oligodendrocitos? periférico. No central. Ajá. Y estos Y en el sabíamos periférico son las células de Schwann. de Schwann. Y ahora sí, la función que hacen, que usted mencionó, ¿cuál es? Bueno, son para hacer la comunicación Saltatoria. no, saltatoria. Ajá, pero sí, sucede gracias a que ellos se producen, elaboran y recubren los axones ¿con qué? Con mielina. Con mielina. Exactamente, lo que también comúnmente conocemos como las vainas de mielina. Entonces, ahora sí, en el periférico, pues las de Schwann, dijimos que una sola célula de Schwann va a recubrir una fracción únicamente de un solo axón. Y en el caso del central, que son los oligodendrocitos, uno solo va a recubrir varios axones de varias neuronas. ¿Por qué? Porque están ahí todos apretujados, empaquetados. Se permite, se puede, porque pues, la constitución así se lo permite. No en el caso del periférico, que son pues, como carreteras, hagan de cuenta los axones. Entonces ahí cada ciertos micrómetros, pues tiene que estar recubriendo los axones para hacer más eficiente, ahora sí como mencionaban, la transmisión saltatoria. Entonces, hablando de la transmisión saltatoria, ¿cómo definimos lo que es un ion? Ion es un átomo que no tiene cargas, o sea, que no tiene una carga No mayor, tiene ni cargas positiva definidas. ni negativa. Exacto, o sea, sí sino tiene que está cargas. como neutra. Que está como neutra. Un ion. Por eso. ¿Tiene carga neutra un ion? Más bien lo que está tratando de explicar ahí es un átomo que tiene sus, por ejemplo, los gases nobles, que no interactúan con nadie porque están completitos, no les hace falta nada. Entonces ahí tendrían cargas neutras. ¿Por qué? Porque no son ni positivos ni negativos, están completos. Así es. En Así es. cambio, los iones tienen cargas desiguales, están desequilibrados. Ya, sí, cierto. Y entonces, ¿cómo le conocemos a los que tienen cargas negativas? Son los aniones. Catión. Y los que tienen carga positiva, lo que decía nuestra compañerita Catión. Ángela, ¿verdad? Catión, exacto. Y el ejemplo canónico de los iones en el caso de la despolarización de la membrana, ¿cuáles iban a ser? Calcio, sodio y potasio. Principalmente va a ser ¿cuál? El sodio. Excelente. ¿Y cuál es el anión entonces, el que va a estar siempre integrado en el citoplasma de las neuronas? La sal de mesa, ¿con cuáles átomos sodio. está? El sodio es el catión. El anión, el que está en el citoplasma. La sal de mesa tiene 2 átomos. ¿Cuáles son? El sodio.
¿Y cuál otro? ¿Qué es el anión? El calcio. No, ese también No, ese también es Cloro. Me cation. acordé que decíamos clases pasadas de los huesos. Ah, ok, ahorita vamos a las funciones del sistema esquelético, pero esto sí es importante. Entonces, la sal de cloruro de mesa, sodio, se supone, exacto. Aquí el anión, ¿cuál es en el cloruro de el sodio? cloro. Exacto. El cloro, que cuando está ionizado por su carga negativa, pues es el cloruro. Y es el que va a estar principalmente en el citoplasma de las neuronas para mantener esta electronegatividad. Acuérdense que por eso la membrana está polarizada. Tiene que estarlo, si no, no le serviría de nada el potencial de acción. Entonces, por ahí mencionaba nuestra compañerita Ángela, ya para que se me vayan a desayunar, para terminar y concluir con nuestro ciclo y nuestro curso. Entonces, ¿cuáles son las 4 funciones del sistema esquelético? De Protección, estructura, Ok. este, bueno, funcionan también como en los huesos largos se forman también, ay, Bueno, el principal, el fundamental es el de soporte y estructura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es ajá, en donde se adhieren precisamente los músculos y lo que le da la forma al cuerpo humano. Eso sí, está perfecto. El siguiente, por ahí dijo nuestra compañerita Ángela que tienen depósitos de calcio. Ese también es súper importante. Y luego, ¿qué también secretan? estructura, Ajá. protección, Sí. Protegen órganos internos, exacto. Por aquí, bueno, dijimos que lo de la estructura y que le da forma. Le da protección en este caso, al sistema nervioso central, que es, pues, es lo principal del organismo, porque ahí recibe todos los estímulos y los procesos cognitivos y demás. Y luego dijimos que secreta calcio, y cuál es otra de las funciones principales fundamentales, que sin ellas no podríamos sobrevivir, que sucede en la médula. ¿Cuántas médulas Mm, tenemos? ¿De qué la colores y roja qué y la amarilla. Ok, ¿y qué hace la De amarilla? sangre y de lípidos. Exacto. Y entonces la médula ósea roja, ¿qué produce? No sé. no me ¿Cómo? acuerdo, A ver, cuando No me no sucede... me recuerdo acuerdo. cómo. Ahí les va, pues. Ya era la última y de hecho yo creo que es una... No se les tiene que olvidar nunca. ¿Cómo se le llama al fenómeno de la destrucción de los eritrocitos que ocurre en vaso? Hemocateresis, Excelente. Mocaterese. ¿Y quién reemplaza a los eritrocitos que están siendo jubilados o retirados de la circulación sanguínea? osteocitos, ¿Y dónde es? Bueno, está bien, pues, porque vienen del hueso. Pero, ¿cómo se le llama a la formación de las nuevas células sanguíneas? hematopoiesis, ¿Y dónde ocurre la hematopoiesis? en el En el vaso. hueso. No, exacto, en la médula ósea roja, es decir, en el sistema esquelético, principalmente en los huesos largos, para que por favor no se les olvide, porque si no me gustaría que de repente las apapiaran de que, ¿cómo que no sabes dónde está la hematopoiesis? Es en el sistema esquelético, en la médula ósea roja, exacto. Tanto que me decían hematopoiesis y de repente para que luego me digan que, no, no se crean, no las estoy regañando, pero en chiste nada más que no me sepan decir de dónde Es demonios que nunca lo sucede. habíamos relacionado con el hueso. Ajá, Ah, eso era el problema. bueno, Como pero que eso nos confundió, nos norteó. Bueno, pero para entonces ya se la saben, porque cuando les vuelvan a pichar, las vuelvan a aventar en una bola en curva, ya entonces, de las funciones principales del sistema esquelético, acuérdense y ojo, y que siempre les he insistido y no me cansaré de hacerlo, que ustedes, también inclusive, bueno, los que estamos presentes aquí, son o deberían de ser los expertos especialistas que tienen que ver siempre con las estructuras involucradas en el aparato locomotor del ser humano. ¿Y cuáles están comprendiendo el aparato locomotor? Pues el sistema esquelético principalmente porque es el que nos está dando la forma, el sostén a todo el organismo, y luego ya vienen los músculos y la piel, que es lo que decíamos, ¿no? Que estos 3 aparatos son los que están involucrados, perdón, estos 3 sistemas en el aparato locomotor. Entonces, todo esto recapitulando y para que por favor no se les olvide, entonces, ¿dónde está la médula ósea roja? En el hueso Ok, largo, En el hueso, en la epífisis. exacto, excelente, así ya más específico. ¿Y qué produce la médula ósea roja de manera general? los eritrocitos, o sea, la hematopoiesis. Exacto, que el fenómeno es la hematopoiesis. ¿Y cómo se le llama a la destrucción o retiración de los eritrocitos que ya no son funcionales en torrente sanguíneo? Hemocateresis. Exacto, y una sinonimia sería la eriptosis. ¿Y dónde ocurre este fenómeno? En el vaso. En el vaso. En el vaso. Exacto, que el vaso está conformado por 2 tipos de pulpa, ¿cuál y cuál? La blanca y la roja. Que la blanca está más enfocada a qué cosas, a qué células. A las
Ay, estos de las defensas son Ajá. Leucos es el los prefijo. leucocitos y los Y la pulpa roja, eritrocitos. y la pulpa roja es los eritrocitos. Excelente, Ajá. muy bien. Así ya para que no se nos vaya, no se me vayan a otra vez a patinar y que me las confundan y que no, y que ¿dónde está la hematopoiesis? ¿En el cerebro o qué? No, 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 Que nos no, chamaquien. exactamente, que ahí me les estén dando de cachetadas guajocoloteras y pues no, no queremos que eso suceda. Y menos a ningún otro tipo de estudiantes de medicina ni nada de eso, porque yo estoy completamente seguro y apostaría lo que sea a que en estos momentos lo que ya saben ustedes lo superarían en creces y súper fácil y con la mano en la cintura a cualquier estudiante de medicina en este nivel como se encuentran. Y espero que lo sigan manteniendo y que se sigan perfeccionando y que obviamente sigan construyendo en el cimiento que ya tienen. Pero bueno, miren, nos quedan 3 minutitos, acabamos perfectamente bien esta sesión en tiempo y forma y cerramos todo nuestro curso de manera apropiada, debidamente. Y nada más me resta recordarles que, bueno, para que se vayan a desayunar y también descansen y tengan su break, en el transcurso del día de hoy, no sé, digo, a más tardar tal vez a mediodía, porque ya es muy sencillo, nada más tengo que hacer ahí algunas relaciones de acomodo de numeritos y demás, pues ya les estaría entregando, les publico, si les parece, en Google Classroom, su respectivo ya promedio final, tomando en cuenta todo lo que hicimos en el curso. Y pues nada más agradecerles por siempre su activa participación, por levantarse temprano todos los viernes, por estar tan activos, por estar aquí presentes. Y también pues trabajé muy a gusto, estuve muy contento con todos ustedes, esperemos que nos volvemos a encontrar. Si es así, pues esperemos al menos que sea la Ojalá metodología. que sí. Y pues no sé si tengan algo más que añadir, que decir, que complementar o que No, reclamarme profe. también. No, nada. No, nada. Nada más debería de ser mi profesor de inglés y de italiano. Fíjense que voy a platicar ahí que en coordinación, no es que creo que ni siquiera tienen una coordinación de inglés, tampoco tienen una coordinación de ciencias. Entonces, No. en las próximas juntas que se celebren con los docentes y las personas y demás, que en coordinación y eso, voy a alzar la voz, o sea, en el sentido positivo, proactivo, de que, oigan, pues saben que aquí estoy y yo me propongo, quiero hacer esto porque me parece que les está faltando, digo, hay áreas de oportunidad para que no se escuche tan feo. Y digo, bueno, ahí ya lo podré negociar, ya estaré en comunicación con las personas que se responsables o con las que tengan que dirigirme. Pero bueno, esperemos que todos crezcamos a la par y que nos continuemos enriqueciendo todos con las interacciones y demás. Pero pues bueno, ahí nada más se los dejo para pues algunos planes que tengo por ahí también. Pero no sé si tengan alguna otra cosa que quieran comentar. Pues ¿Todo no, o bien? sea, muchas gracias por la clase, la verdad, me gustó mucho. Qué bueno, de hecho, eso es lo que esperaba, que a todos nos funcionara, a todos nos sirviera. Desafortunadamente, como estamos a distancia y no es tan personal, pues bueno, no pude tener un acercamiento como me gustaría con todos y cada uno de ustedes, pero bueno, dentro de lo que cabe, las posibilidades y aquellos que espero que a todos les haya servido, pero pues sí también que de manera muy puntual a unos cuantos fue a los que les Bye, Memo. incrementaron de manera exponencial tanto lo que ya traían como pues las cositas por ahí medio vagas, medio chuecas que ya están enderezaditos. Pero pues no, pues al contrario, agradecerles a todas y a todos a ustedes que siempre estuvieron presentes y activos. Y pues ya nos queda un minutito, pues esperemos que nos continuemos viendo por aquí, si no es también pues en el plantel y demás para con los próximos cursos. Y pues muchísimas gracias a todos. Les insisto nuevamente, en un ratito les estoy dando sus calificaciones y pues estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Muy bien, gracias, profe. Muchas De gracias hecho, a usted, profe. No, ajá, pues de qué. gracias a usted. De hecho, tengo pensado mandarle un correo de... Es que está ocurriendo algo bien extraño con una de mis plantas y quisiera mostrárselo. Entonces yo Ok, creo que al ratito le mando un correo. perfecto. Pues ahí me tienen a la orden para lo que necesiten. Muchas Muchísimas gracias, gracias. profe. No, pues de Hasta qué. luego. Para que se vayan a desayunar y que descansen. Cuídense, que estén muy Gracias, nos bien. vemos. Gracias, Igual. profe, igualmente.